Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos. Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, hermanos. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Así dice la Escritura, hermanos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hagamos una oración, hermanos. Padre, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias por este día. Gracias por permitirnos, Señor, concedernos la dicha, el privilegio de estar en este lugar para escuchar tu palabra, Señor, para ser ministrados por ti, Señor. Háblanos tú en esta mañana. Por favor, háblanos tú, Señor. Te lo ruego y te lo suplico, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El título del tema, hermanos, del día de hoy es el gran mandamiento que Jesús dio después de haber resucitado. El gran mandamiento que Jesús dio después de haber resucitado. Lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, lo que Cristo compró en la cruz del Calvario, es todo lo que el hombre necesitaba y que nadie ni nada podía otorgárselo. El perdón de pecados y la salvación del alma, la vida eterna. No había forma y manera que el hombre pudiera lograrlo. No había forma y manera que alguien pudiese otorgárselo. No había forma y manera que a través de algo, de alguna obra, de algún sacrificio, el hombre pudiera obtener el perdón de sus pecados. Solamente con la muerte de Jesucristo, el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección, podían lograr poner al alcance del hombre el perdón de pecados y la salvación del alma. Solamente con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección, el hombre podía tener a su alcance la vida eterna, la libertad verdadera del pecado, la paz verdadera, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la comunión con Dios, el compañerismo con Dios, la amistad con Dios, el verdadero gozo, la verdadera felicidad que solo Dios da. Qué gran obra Jesús conquistó, Jesús compró en la cruz del Calvario, derramando su vida en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día, que compró el perdón de pecados y la salvación del alma, pero también la gracia de Dios, el favor de Dios, la asistencia de Dios, la ayuda de Dios diaria en todas las áreas de tu vida. Eso era lo que tú necesitabas. Por eso el apóstol Pablo decía, ahí en 1 Corintios 2:2, 1 Corintios capítulo 2, verso 2, 1 Corintios 2:2, 1 Corintios 2, verso 2 dice así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo decía, a mí lo único que me importa, lo único que me interesa, lo único que quiero, lo único que persigo es empaparme del conocimiento de Jesucristo, de su crucifixión, de su muerte, de su resurrección. Porque eso es el todo del hombre, conocer a Jesucristo, Jesucristo crucificado, Jesucristo que se levantó de la tumba, que resucitó
de los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Ahí mismo en primera a los Corintios 1, 22 al 24 dice así. Primera a los Corintios 1, 22 al 24. Primera a los Corintios 1, 22 al 24. Primera a los Corintios 1, 22 al 24 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Otra vez el apóstol Pablo diciendo: los judíos están más interesados en cosas místicas, superficiales, fantasías religiosas, en obras, en señales, dice. Y los griegos están ávidos de conocimiento, pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, porque Jesucristo es el todo del hombre, es todo lo que el hombre necesita. Él es la vida eterna, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el pan de vida. Él es el autor de eterna salvación. Él es el que compró, el que pagó el perdón de pecados y la salvación del alma. Todo lo que el hombre necesita es conocer a Cristo. Esa es su principal necesidad. Gálatas 6:14. Gálatas capítulo 6, verso 14. Carta a los Gálatas 6:14 dice así. Gálatas 6:14. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo decía: si hay algo en lo que me puedo gloriar, es en la cruz de Jesucristo. Estoy contento, feliz, alegre, gozoso. Me siento victorioso, me siento bien, porque he conocido a Jesucristo. Él es mi gloria, Él es mi alabanza. Lo alabo, lo adoro, lo exalto, lo bendigo. Él es mi todo, Él es mi todo. Bien dijo el profeta Jeremías: si hay algo en lo cual el hombre puede alabarse, es en el que me conoce. El conocer a Cristo es el todo para el hombre, es el todo. No hay nada, no hay ninguna otra cosa que sea tan importante, tan necesario, tan urgente que el hombre deba conocer que a Jesucristo crucificado y resucitado de entre los muertos, porque Él es el autor de la vida, de la gracia, de la ayuda, del favor, de la bendición de Dios. Volvemos a Marcos 15:16. Marcos 15:16 dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Solo para refrescar en nuestra mente, en nuestra memoria, lo que Cristo compró, lo que Cristo logró, lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario a nuestro favor. Isaías capítulo 53, versículos 4 al 10 dice así. Isaías 53, 4 al 10. Isaías 53, versículos 4 al 10. Isaías 53, 4 al 10 dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Está hablando de todo lo que Jesucristo logró, de todo lo que Jesucristo compró en la cruz del Calvario. Ahí en Primera de Pedro 2:24. Primera carta de Pedro 2:24. No es el propósito explicar cada pasaje. Solamente estoy leyendo los pasajes para refrescar en nuestra mente, en nuestra memoria, la gran obra que Jesucristo logró, que Jesucristo compró en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 2:24. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Romanos 3, 23 y 24. Romanos 3, 23 y 24. Romanos 3, 23 y 24. Carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo vuelvo a leer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 6:23, Romanos 6:23, Romanos 6:23, Romanos 6:23, Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, Romanos 4:25, Romanos 4:25, Romanos 4:25, Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo vuelvo a leer. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí mismo en Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice:
Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el verso 6. Verso 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Juan 10:10, Evangelio de Juan capítulo 10, verso 10. Juan 10:10 dice así, Evangelio de Juan 10:10, Juan capítulo 10, verso 10. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 4:13 y 14. Juan 4:13 y 14. Juan capítulo 4, verso 13 y 14. Juan 4:13 y 14. Juan 4:13 y 14 dice así, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora Juan 14:6, Juan 14:6, Juan 14:6, Evangelio de Juan capítulo 14, verso 6. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué vemos aquí? Vemos lo que Cristo compró en la cruz del Calvario. En primer lugar, pagó el precio de nuestros pecados, pagó nuestra culpa y compró salvación para nuestras almas, para que tuviésemos nosotros perdón de pecados y salvación de nuestra alma, vida eterna. Y por si fuera poco eso, conquistó en la cruz del Calvario paz verdadera para nuestra alma, comunión, compañerismo y amistad con Dios, gozo y felicidad verdadera, vida eterna, gracia de Dios para nosotros, favor de Dios para nosotros, asistencia y ayuda de Dios diaria para nuestras vidas. Las bendiciones que se enumeran por la muerte y la resurrección de Jesucristo son innumerables y son inimaginables. Cuando por el Espíritu podemos ver todo lo que Jesús conquistó para nosotros, todo lo que Jesús pagó por nosotros, nos quedamos asombrados, maravillados, impactados, azorados y caemos rendidos a sus pies. Porque no hay palabras que alcancen a expresar nuestro amor, nuestra gratitud. Es mucho lo que hizo por nosotros. No hay palabras que alcancen a describir su gloriosa obra en la cruz del Calvario. Volvemos a Marcos 16:15. Volvemos a Marcos 16:15. Marcos 16:15 dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todo lo que nos describen los textos que acabamos de leer ahorita, todo lo que nos hablan los diferentes pasajes que acabamos de leer ahorita, todo lo que se nos explica, lo que se nos dice, lo que se nos muestra en cada uno de los pasajes que acabamos de leer, es el Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio?
buenas noticias, buenas nuevas. La cruz de Cristo son buenas noticias. Su crucifixión, el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección son buenas noticias para el hombre. Son buenas nuevas para el hombre. Es todo lo que el hombre necesita. Es todo lo que el hombre necesita saber y conocer. Es lo más importante en la vida del hombre. Es lo más importante que el hombre debe conocer en su vida. No hay ninguna otra cosa de suma importancia, de sumo valor, de suma urgencia que el hombre deba conocer que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Todo lo que Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario, el perdón de pecados, son buenas noticias para el hombre. La salvación del alma son buenas noticias para el hombre. Son las buenas noticias que el hombre debe conocer. Todos deben conocer, todos deben saber de las buenas nuevas, de las buenas noticias que vienen de la cruz del Calvario, de la tumba vacía, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, tú que has oído de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección, no te puedes quedar con esa información. No puedes archivar esa información. No puedes guardar esa información. No puedes esconder esa información. Jesús les dijo a los discípulos, como nos está diciendo a ti y a mí, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, es decir, el mensaje de la cruz, la muerte de Cristo y su resurrección. A todo el mundo díganselo, a toda criatura háganselo saber. Y con mayor razón, hermanos y hermanas, tú que ya has sido salvo, tú que ya le entregaste tu vida a Jesucristo, te rendiste a Él, te arrepentiste de tus pecados y te has convertido a Él. ¿Qué regalo te ha dado Dios? El perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, la vida eterna. Te ha regalado Dios la vida eterna. Te ha dado libertad verdadera del pecado. Te ha dado paz verdadera, felicidad verdadera, gozo verdadero. Hoy tienes la dicha por la muerte y la resurrección de Jesucristo, que tienes comunión con Dios, compañerismo con Dios, amistad con Dios. Tienes la gracia de Dios en tu vida, el favor de Dios en tu vida, la asistencia de Dios en tu vida, la ayuda diaria de Dios en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Qué bendición, qué regalo te ha dado el Señor Jesucristo. Ese regalo llegó a ti por el mensaje de la cruz. Ese regalo llegó a ti porque alguien te predicó de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de toda su sangre en la cruz del Calvario, porque alguien te predicó las buenas nuevas, que Jesucristo estuvo 3 días en la tumba, pero se levantó de entre los muertos. La tumba está vacía, venció la muerte y está sentado a la diestra del Padre. Y te dijeron que tú puedes obtener lo que Cristo compró para ti en la cruz del Calvario, todas las dichas, todas las bendiciones que Jesucristo compró para ti en la cruz del Calvario. El perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados y la vida eterna. Y tú hiciste caso al mensaje de la cruz, al mensaje del Evangelio, a las buenas noticias del Evangelio.
respondiste al llamado y hoy eres salvo. Jesucristo te ha lavado en su sangre. Jesucristo te ha dado el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Él te ha redimido, eres hijo de Dios, eres hija de Dios y tienes vida eterna, tienes salvación eterna. Hay paz en tu corazón, hay libertad en tu corazón, tú puedes hablar con Dios, tú oras y Dios te escucha, Dios está contigo, te acompaña todos los días, te bendice, te ayuda, te guarda, te libra. ¡Qué gran regalo tienes! Pero hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, tú no puedes guardar este gran mensaje. Tú no puedes esconder este mensaje. Dice el texto, y les dijo. ¿Quién les dijo? Jesucristo. Jesucristo mandó, Jesucristo ordenó, Jesucristo dio el mandamiento a sus discípulos y a ti y a mí. De la misma manera nos está diciendo, id por todo el mundo. Tú no puedes estar en silencio, vivir como si no conocieras este mensaje, como si no conocieras de estas buenas nuevas. Jesucristo te pide, Jesucristo te manda, Jesucristo te ordena, comparte estas buenas noticias. No te lo puedes quedar, no lo puedes guardar, no lo puedes esconder. No puedes retener este mensaje, estas buenas nuevas, estas buenas noticias. No lo puedes retener. Tienes que compartirlo, tienes que darlo, tienes que anunciarlo, tienes que decirle a la gente que hay esperanza en Jesucristo, que hay ayuda en Jesucristo, que hay bendición en Jesucristo, que en Jesucristo hay perdón de pecados y salvación del alma, que en Jesucristo hay vida eterna. Y les dijo, id, y les dijo, id. ¿Qué significa la palabra id? Significa que tienes que apartar tiempo, significa que tienes que sacar tiempo para ir tú. Tú tienes que ir a buscar a las personas, tú tienes que ir a buscar a las almas, tú tienes que ir a visitarlos, tú tienes que ir a su lugar de trabajo, tal vez, a su negocio, a su escuela, tienes que ir a su casa, al lugar donde los puedes encontrar, tienes tú que ir. Jesús no está diciendo, esperen a que ellos vengan. Jesús les está diciendo a los discípulos y también a ti y a mí, ve, vas a ir tú, vas a ir tú, saca tiempo, aparta tiempo para que vayas a donde están las almas y les vas a decir el mensaje de la cruz, les vas a hablar del mensaje de la cruz. Ir implica caminar, ir implica recorrer distancia, ir implica dejar la rutina de tu vida, romper con tu rutina, para ahora sacar tiempo, apartar tiempo para ir a buscar a las almas, a buscar a esa persona, a buscar a ese amigo, a esa amiga, a ese pariente, a ese familiar. Ir, vas a ir tú. Ir también implica dejar tu comodidad, Qué a gusto es estar en casa. Vas a dejar tu comodidad. Jesús nos puso el ejemplo. Jesús dejó el cielo, dejó la gloria. El Señor Jesucristo dejó la gloria para venir a buscar lo que se había perdido, para venir a buscarnos a ti y a mí que estábamos perdidos, que íbamos camino al infierno, que estábamos condenados, que éramos enemigos de Dios, que vivíamos lejos de Dios, apartados de Dios. Y Jesucristo dejó el cielo, dejó la gloria, para venir a buscarnos. Nos vino a buscar a ti y a mí. El Señor Jesucristo dejó el cielo para venirnos a buscar. Él es nuestro ejemplo. Por eso, ¿con qué autoridad nos dice, van a ir ustedes? Dejen su comodidad,
rompan con su rutina, dejen su rutina. ¿Ya conociste a Dios? ¿Has conocido el Evangelio, las buenas noticias? No lo puedes retener, no lo puedes esconder, no lo puedes guardar, no puedes estar callado. Tienes que ir a donde están las almas perdidas. Y tienes que instarlos a que busquen a Dios, a que se acerquen a Dios. Tienes que mostrarles que hay esperanza en Jesucristo, hay vida en Jesucristo. Sigue diciendo, id por todo el mundo, id por todo el mundo. Otra vez el ejemplo lo pone el Señor Jesucristo, lo pone Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no vino a una aldea solamente, Él vino por todo el mundo. Jesús tuvo una carga por toda la humanidad, se cargó por toda la humanidad, le importó, le interesó toda la humanidad. ¿Qué significa para ti ir por todo el mundo? Todo lo que esté a tu alcance, hasta donde puedas llegar, caminando, en bicicleta, en motocicleta, en camión, hasta donde puedas llegar, hasta donde tus recursos te lo permitan, hasta donde puedas llegar. Id por todo el mundo, hasta donde puedas llegar, caminando, o en bicicleta, o en motocicleta, o en carro, hasta donde puedas llegar, hasta donde tus recursos te lo permitan, hasta donde tu tiempo también te lo permita, porque tienes que trabajar, tienes que cumplir con una jornada laboral. Tal vez el único día que descansas es el domingo, o tal vez descansas sábado y domingo, pero tienes que organizarte para cumplir con este gran mandamiento, la gran comisión encomendada por el Señor Jesucristo a sus hijos y a sus hijas. Pero no puedes estar callado, no puedes retener este mensaje. Dios quiere que tu visión sea amplia, por eso dice, id por todo el mundo, que tu corazón se cargue por las almas perdidas, por las comunidades que te rodean, por las colonias que te rodean, por los pueblos que te rodean, por las ciudades que te rodean, por los estados que te rodean, por los países que te rodean. Que tengas una visión amplia, que te cargues por las almas perdidas. Id por todo el mundo, id por todo el mundo. Dios tiene carga por todos, le preocupa la humanidad y Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él desea que todos los hombres oigan el mensaje del Evangelio. Primera Timoteo 2, versículos 4 y versículo 6. Primera Timoteo 2, 4 y 6. Primera a Timoteo 2, 4 y 6. Primera a Timoteo capítulo 2 versículos 4 y versículo 6. Dice así, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué palabras, qué texto, qué mensaje está hablando Dios aquí. Dice, el cual, ¿quién? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Verso 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Lo vuelvo a leer. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios se dio por todos, por toda la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda. Murió Cristo por todos. Por eso nos manda predicar el Evangelio a toda criatura, en todo el mundo, porque Él murió por todos. Y quiere que pongamos el mensaje del Evangelio en las manos de los hombres, para que ellos tomen su decisión, que ellos decidan, ¿van a responder al mensaje del Evangelio o no van a responder? Que nosotros cumplamos con nuestro deber, que nosotros cumplamos con la encomienda, que nosotros cumplamos con la gran comisión
Ya la responsabilidad caerá sobre el hombre que escuche el mensaje del Evangelio. Si va a responder o no va a responder, va a ser su responsabilidad. Segunda carta de Pedro 3:9. Segunda carta de Pedro 3:9. Segunda carta de Pedro capítulo 3 verso 9 dice así. Segunda carta de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo vuelvo a leer. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca. Por eso te manda a ti y me manda a mí que vayamos a predicar el Evangelio, que hablemos el Evangelio, porque Él no quiere que nadie se pierda. Quiere que compartamos el mensaje de la cruz, que le digamos a la gente: hay esperanza en Jesucristo, hay perdón de pecados en Jesucristo, hay salvación eterna en Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Dios no quiere que nadie se pierda. Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Libro de Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Ezequiel capítulo 33 verso 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Lo vuelvo a leer. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere que la gente se vaya al infierno. Dios no quiere que la gente vaya a la condenación eterna. Dios quiere salvar a todo el mundo. Él murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A Dios le preocupa su creación. A Dios le preocupa la humanidad. Por eso nos manda a ti y a mí que vayamos. En primer lugar, que entendamos que el mandamiento lo dio Él, la ordenanza lo dio Él, no un discípulo, no un apóstol, sino el propio Señor Jesucristo habló y dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicad el Evangelio a toda criatura, a todos, tíos, tías, sobrinos, primos, abuelos, parientes, conocidos, amigos y no conocidos, que a todos estemos dispuestos a hablarles el mensaje del Evangelio, porque Dios tiene carga por todo el mundo, no quiere que nadie se pierda. Volvemos a Marcos 16:15. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esto es muy importante. Predicad el Evangelio. Esto es de suma importancia. ¿Qué vas a ir a hablar? ¿Qué vas a ir a decirle a las personas? Pues no vas a ir a hablar tus ideas, tus pensamientos. Tampoco les vas a ir a contar chismes. No. Dice, vas a ir a toda criatura a hablarle del Evangelio. Hablarle del Evangelio. O sea,
de la crucifixión de Cristo, de su muerte en la cruz del Calvario, del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. ¿Por qué derramó Jesucristo toda su vida, toda su sangre en la cruz del Calvario? Para lavarnos de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos lava, nos limpia de nuestros pecados. Esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos lava de nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De eso vas a hablar, de la muerte de Cristo, de su crucifixión, del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, de que murió y estuvo sepultado 3 días, viernes, sábado, y el domingo resucitó. Y resucitó para darnos vida eterna, salvación eterna. Resucitó para darnos gracia y poder, para que tengamos compañerismo con Dios, amistad con Dios, ayuda de Dios, favor de Dios, bendición de Dios. Jesucristo fue muy claro. Van a ir por todo el mundo, van a ir a toda criatura, no para que les hables de tus ideas, de lo que tú crees, de tus propios pensamientos, no para que les hables de religiosidades, de tus ideas muy personales, de tus gustos, de lo que a ti te gusta, de lo que a ti no te gusta. No, a eso no te manda Cristo. ¿Cuántas denominaciones cristianas hay en el mundo? Hay cientos y cientos de denominaciones cristianas en el mundo, y cada denominación tiene sus propias creencias. Por eso Cristo dijo, tú como cristiano vas a ir a toda criatura, vas a ir por todo el mundo y le vas a hablar a toda criatura, pero no le vas a hablar de tus creencias personales, de lo que la denominación cree, lo que la denominación dice, lo que la denominación ha establecido como reglas, como leyes, lo que la denominación prohíbe, lo que para la denominación está mal. No le vas a hablar de tu denominación, ni de tus ritualismos, ni de tus fantasías religiosas. No, dice, vas a ir y le vas a hablar del Evangelio. Le vas a hablar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para dar perdón de pecados y vida eterna. Resucitó para darnos vida eterna. Derramó toda su sangre para lavarnos de nuestros pecados, limpiarnos de nuestra maldad. Así pagó nuestra culpa. Fue a la tumba. Resucitó para darnos salvación, para darnos vida eterna. Para darnos vida eterna. Claro, le vas a decir a la gente cómo obtener el perdón de pecados y la salvación del alma. Se los vas a poner muy claro. Se los vas a decir muy francamente, claramente, directamente, que para obtener el perdón de pecados y la salvación del alma, la vida eterna, tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse. Dice ahí en Mateo 4, verso 17, Mateo 4, 17. Mateo 4, 17. Evangelio de Mateo 4, 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 24, 46 y 47. Lucas 24, 46 y 47. Lucas 24, 46 y 47. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 46 y 47, dice así: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo vuelvo a leer. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que Jesús nos manda a predicar, que hablemos de la crucifixión, del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, de su muerte y resurrección, y que para que el hombre pueda ser salvo, para que el hombre pueda obtener perdón de pecados y vida eterna, salvación de su alma, necesita arrepentirse y creer en Jesucristo. Arrepentirse y creer en Jesucristo, que Él murió para saldar mi deuda, para pagar mi deuda, para liquidar mi deuda que tenía con Dios por causa del pecado y que jamás la iba a poder pagar yo, que derramó su sangre para lavarme de mis pecados, murió y resucitó para darme vida eterna, murió y resucitó para darme vida eterna, para darme la salvación de mi alma. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es un mandamiento personal, a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, a cada jovencita, a cada señorita, a cada adolescente, a cada anciano, a cada adulto. Jesucristo le está dando este mandamiento. No puedes estar en silencio, no puedes guardar este mensaje, no puedes esconder este mensaje. La gente necesita oír este mensaje. Cárgate por las almas para que puedas hablarles este evangelio con pasión, con valor, con arrojo, con osadía, con gallardía, con atrevimiento, con valentía, dispuesto a todo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cerremos nuestros ojos. Señor, qué gran responsabilidad tenemos, qué gran tarea has encomendado en nuestras manos, pero el ejemplo lo has dado tú, Señor. Tú dejaste el cielo, dejaste la gloria para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es lo que quieres que hagamos nosotros, Señor. Eso es lo que quieres que hagamos nosotros, que dejemos nuestra zona de confort, que dejemos nuestra zona de comodidad, que saquemos tiempo, que apartemos tiempo para ir a donde están las almas perdidas y predicarles el evangelio, hablarles del mensaje del evangelio. Danos visión, Señor, danos carga. Por favor, Señor, danos visión, danos carga, que estemos inquietos al ver tantas almas perdidas a nuestro alrededor. Que clamemos a ti para que nos des palabra, nos des sabiduría para saber cómo presentar este evangelio, Señor. Para tener tu respaldo, Señor, al predicar este evangelio. Sí, Señor. Gracias por habernos hablado, gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí,
que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Pon carga en nuestro corazón, Señor. Danos una visión amplia, Señor. No podemos estar de brazos cruzados ante un mundo que muere. No podemos guardar este mensaje. No podemos esconder el mensaje de la cruz, las buenas nuevas del Evangelio. No podemos callar el mensaje del Evangelio, Señor. ¿Cómo podemos callar si tanta gente todos los días está llegando al infierno? No podemos ser de corazones duros y crueles para no decirle a la gente cómo ser salvos, cómo obtener el perdón de pecados. Quebranta nuestros corazones, Señor. Pon la carga del Espíritu en nuestro corazón, Señor, por las almas perdidas. Inquiétanos, estórbanos, Señor, que no estemos a gusto, que no estemos tranquilos, mientras no estamos hablando el Evangelio, mientras no estamos predicando el Evangelio a toda criatura, Señor. Redargúyenos, Padre. Redargúyenos, Señor. Estórbanos, inquiétanos, que tengamos carga por las almas, que veamos la gran responsabilidad que pesa sobre nosotros. Oh, que lo podamos ver y lo podamos entender, que eres tú quien nos está diciendo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Que estemos dispuestos a ir, que estemos dispuestos. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Que estemos dispuestos a obedecerte, Señor. Que nos sintamos comprometidos, que nos sintamos empujados contra la espada y la pared. No tenemos otra alternativa, no tenemos otra opción más que obedecer tu mandamiento, más que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio
a toda criatura. Que veamos la imperiosa responsabilidad que has puesto en nuestras manos de predicarle el Evangelio a toda criatura. Gracias por habernos hablado, gracias por tu palabra, Señor, muchas gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Eso es todo, hermanos, la reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.